Las chinampas aztecas son orgánicas y patrimonio agrícola mundial. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. El método más efectivo para producir alimentos orgánicos sin dañar el medio ambiente de manera sustentable y que hoy día brinde una seguridad alimentaria son las chinampas, que más adelante les diré incluso cómo se fabrican. Pero, y te preguntarás, ¿por qué son consideradas las chinampas patrimonio agrícola mundial? Te diré que la idea es llamar la atención sobre formas únicas e ingeniosas en que se ha alcanzado la sostenibilidad en la actividad humana básica, que es la agricultura, convirtiendo los recursos naturales en sistemas alimentarios viables. Por ello se pretende fomentar su conservación dinámica y permitir que los pequeños campesinos que ayudaron a crearlos y actúan como custodios de ese ancestral legado en México mantengan viva esta herencia cultural frente a nuevos desafíos como la urbanización o el cambio climático, por mencionar algunos. Los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial incluyen la gestión de ecosistemas en los que el uso del agua, el vital líquido, la salud del suelo y otros factores medioambientales están todos intrincadamente vinculados, a menudo en formas que requieren reglas de gobierno social específico en lo que se refiere al uso y tenencia de la tierra. Sin embargo, la asignación de recursos y la mano de obra son primordiales para la generación de alimentos. Es decir, las chinampas, un legado que viene desde la época prehispánica, desde antes de la llegada de Cortés, sigue vigente hoy en día en el Valle de México, entre otros lugares de la geografía mexicana. Hoy en día aún hay chinampas en 3 poblados en el área rural de la Ciudad de México. Hay chinampas en Xochimilco, San Gregorio Atlapuco y San Luis Tlaxialtemalco, y algunas, te diré, fueron construidas desde la época del Imperio Azteca, y fueron las chinampas base de la alimentación en la Gran Tenochtitlan. Es decir, aunque parezca difícil de creer y que ya hayan transcurrido cerca de 500 años de esos sucesos, aún funcionan y aún hoy en día producen alimentos después de 500 años. Pero aquí te voy a aclarar una cosa. La gran mayoría son chinampas fabricadas en épocas más recientes, pero si se busca bien, aún se pueden encontrar una que otra chinampa que se fabricó en la época del apogeo de la Gran Tenochtitlan, cuando llegó Cortés al Valle de México. Aún existen de esa época una que otra chinampa en el Valle de México, de hace 500 años aproximadamente. En la actualidad, la zona de chinampas y demás sistemas agrícolas asociados a suelo lacustre han sido superados por la enorme urbanización. Nadie discute la mancha urbana en que se ha convertido el área conurbada de la Ciudad de México. Esa mancha urbana se convierte en una enorme, aún y a pesar de todo, hay aún área rural en esa mancha urbana. Y eso constituye una enorme isla de agricultura tradicional urbana en medio de la Ciudad de México. Eso es lo sorprendente, que aún haya áreas rurales o zonas de cultivo, como en este caso son las chinampas en el Valle de México. En esta zona se continúa cultivando una variedad de hortalizas y plantas de ornato. Las actividades productivas se han diversificado, creando condiciones para el desarrollo de la economía local, como provisión de bienes y servicios para la misma ciudad. Aquí la ventaja es que la chinampa produce varias cosechas al año y los productos pueden ser llevados casi de manera inmediata a algún mercado público de la misma ciudad. El costo de transporte se abarata y la productividad es muy alta, lo que da trabajo, alimento y sustento a sus actuales propietarios. Ahora bien, veamos cómo se fabrica una chinampa.
Te diré primero que una chinampa se trata de una balsa que se ha elaborado tejiendo un armazón que se elabora seleccionando de manera cuidadosa los troncos que van a ser los soportes o pilares y una especie de red que es tejida a manera de los tradicionales petates. Anteriormente, a la llegada de Cortés a México, no había colchones, se usaba mucho el petate. Es una especie de tatami, como los japoneses tienen sus tatamis, los aztecas tenían tapetes. En realidad todos los pueblos indígenas del Valle de México, de lo que es la América Latina, por toda América Latina había especies de diferentes formas de elaboración de petates, con los diferentes materiales del lugar. En el Valle de México se les dicen petates desde aquella época. El nombre en náhuatl no se conserva, pero viene de ahí el nombre de petate. Solo que esta red, esa red tejida, incorpora en su fabricación varas y ramas para darle una mayor resistencia. Simplemente se ponen unos pilotes o soportes, se teje una red casi arriba del agua. Tiene que estar un tanto sumergida esa red para que pueda absorber el agua del lago donde se está construyendo. Una chinampa, hay que aclarar que se construye en una parte inundada, por eso se le llama chinampa. Es una balsa flotante. Haz de cuenta que vas a hacer una canoa, una lancha, pero es la lancha, el cuerpo de la lancha sería una red y está soportada al piso, al suelo, a través de pilotes. Es lo que hacen. Después se tiene cuidado de que la red no cierre, porque debe haber espacio para que pueda circular libremente la humedad del cuerpo de agua o lago donde se construye la chinampa a la misma chinampa. Es decir, la chinampa absorbe de manera natural, sin usar bombas de riego ni esperando a que llueva, la humedad del agua del lago donde se ubica, la cual subirá y nutrirá los cultivos que ahí se siembren, generando varias cosechas al año. Pero aclarando que se colocan unos troncos de soporte, se coloca la red o malla vegetal y después se rellena todo con una mezcla de hojas y materiales vegetales, cáscaras, pasto y desperdicios vegetales, y también se recoge tierra del mismo lago que se va incorporando a la mezcla, así que es una masa biodegradable alta con nutrientes, lo que da una mayor productividad, lo que ocasiona que sea altamente productiva el sistema de chinampas. Y en varias partes de la misma se siembran árboles. Esos árboles se hacen con la finalidad de que sobre algunas variedades, entre ellos el sauce, se pone uno en cada esquina de la chinampa. Estos al crecer llegan al suelo y sirven de soporte permanente a la chinampa. ¿Has visto una casa en un árbol? La casa en un árbol está sostenida arriba de uno o de varios árboles. En este caso una chinampa está sostenida arriba de varios árboles. Esos árboles llegan al subsuelo y son el soporte de la chinampa de manera permanente. Sigue habiendo agua abajo, pero esos árboles están sosteniendo la chinampa. Es como una casa en el árbol, pero sobre agua. Cuando una chinampa ya tiene sus árboles de sauce, porque hay dos variedades, maduros, es decir, cuando estos árboles ya llegaron al suelo firme y ya soportan el peso de la misma chinampa, es cuando la chinampa puede usarse para producir todo tipo de alimentos, entre ellos vegetales, desde jitomates, maíz, flores, plantas medicinales, entre otras. Y esto es lo sorprendente. Ante un mundo donde cada día se hace más evidente el cambio climático, aquí hay que recalcar y señalar que cada día se hace más evidente ese tan llamado cambio climático que está derritiendo los polos y elevando el nivel del mar en las zonas costeras a lo largo y ancho de nuestro planeta. Además, esto está provocando en algunas partes intensas sequías y en otros lugares del mundo intensas lluvias e inundaciones. Y es en esos lugares donde se producen esas inundaciones, ubicados en países tales como Bangladesh, la India, entre otras naciones, porque también hay africanas, además de en América Latina, es donde se podrían utilizar las chinampas aztecas, las cuales podrían ser una alternativa viable e ideal para conservar la seguridad alimenticia de zonas de desastre y hacer de esas tierras inundadas, que se consideran zonas de desastre, lugares altamente productivos a través del sistema de chinampas. Recordemos que en el Amazonas
en el Amazonas peruano, en el Amazonas brasileño, hay un sinnúmero de poblaciones que están a las orillas del río y que viven prácticamente inundadas todo el año. En todos esos lugares, las chinampas podrían ser una solución formidable para detonar una producción agrícola altamente productiva. Ahora bien, te diré que afortunadamente el 19 de abril de 2018, en la ciudad de Santiago, Chile, la Organización de las Naciones Unidas anunció que se reconocía a las chinampas aztecas como Patrimonio Agrícola Mundial, CIPAM. Esto fue la Unidad de Alimentación y Agricultura, lo que llamamos la FAO, fue la que emitió ese reconocimiento el 19 de abril de 2018. Y en respuesta, el gobierno de México emitió un comunicado que dice: el sistema chinampero de la Ciudad de México es el primer sistema agrícola de América del Norte en haber recibido este reconocimiento, el cual representa un reconocimiento a la vigencia de las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios de México, a la capacidad de resiliencia de los sistemas agrícolas frente al cambio climático y a su contribución para la conservación de la biodiversidad. El sistema agrícola de Chinampas es un conjunto articulado de islas flotantes artificiales construido de forma tradicional basado en sabiduría oral transmitida desde la época de los aztecas. Ese fue el comunicado en respuesta al reconocimiento de la FAO por parte de la Ciudad de México. Si observamos, tiene un pleonasmo porque dice en haber recibido este reconocimiento, el cual representa un reconocimiento a la vigencia. Es un error el comunicado. Si bien es algo agradable recibir un reconocimiento, el comunicado tiene ese error. Está usando un pleonasmo que no debía de haberlo hecho. Podrían haber cambiado la redacción y hacerlo de manera más fluida. Ahora bien, es decir, regresando al tema de la importancia de nuestras chinampas, estas ubicadas en Xochimilco y Tláhuac comprenden más de 2.000 hectáreas tan solo en esas dos poblaciones, en las cuales trabajan cerca de 12.000 personas. Si lo ves, estamos hablando del Valle de México, de la zona urbana de la Ciudad de México, y aún ahí existen 2.000 hectáreas de chinampas, 2.000 hectáreas, donde trabajan 12.000 personas cultivando principalmente hortalizas y flores, que incluyen 51 especies agrícolas domesticadas y 131 especies de plantas ornamentales. El sistema se destaca por tener una gran biodiversidad. Alberga el 2% de la biodiversidad mundial y el 11% de la biodiversidad nacional, con 139 especies de vertebrados, 21 especies de peces, 6 especies de anfibios, 10 especies de reptiles, 79 diferentes especies de aves y 23 especies de mamíferos. Toda esa biodiversidad existe en medio de la mancha urbana de la Ciudad de México, en 2.000 hectáreas de chinampas ubicadas en Xochimilco y Tláhuac principalmente. Te diré que destaca también por preservar conocimientos y tecnologías agrícolas ancestrales, pues los agricultores chinamperos conservan técnicas tradicionales de cultivo prehispánicas que se han transmitido de manera oral, pero en algunos códices aparecen las chinampas, no todo es de manera oral, eso hay que aclararlo. También en las chinampas aún se puede encontrar 4 de los 5 principales cultivos usados por los aztecas. Los aztecas usaban estos cultivos: el maíz, el frijol, la calabaza y el amaranto. Respecto al amaranto, les hago un paréntesis y les digo que los españoles se esforzaron en quitarnos el gusto y el cultivo del amaranto, porque el amaranto se usaba mucho en festividades religiosas de los pueblos indígenas y los aztecas lo valoraban mucho. Entonces lo tomaron como un reto personal los misioneros, sacerdotes, emisarios y enviados de la Iglesia Católica Romana de exterminar el gusto en los pueblos indígenas por el amaranto. Afortunadamente, las alegrías de amaranto han llegado a nuestros días. Aún así, te diré, las chinampas son una fuente importante de alimentos para una de las ciudades más pobladas del planeta, generando 40.000 toneladas de producción agrícola al año para la Ciudad de México. 40.000 toneladas. Imagínense ese beneficio en comunidades pobres de África, en Asia, Bangladesh,
y en algunos otros lugares. Solucionarían en gran medida la urgente necesidad de alimentos de esos lugares. Te diré que además estas comunidades han demostrado poseer una enorme resiliencia con una gran capacidad de adaptación frente a cambios como la urbanización, convirtiéndose no solo en una zona productiva, sino también en un lugar de interés turístico y cultural. Se trata entonces de un paisaje agroecológico único, con 406 kilómetros de canales que provee múltiples servicios ecosistémicos a la Ciudad de México. Incluso es un pulmón porque genera oxígeno para un área urbana tan contaminada. Lo que salva de asfixiarse a la Ciudad de México es esta zona de 2.000 hectáreas de chinampas ubicadas principalmente en Xochimilco y Tláhuac. Esto es un ecosistema que oxigena la Ciudad de México, además, lógico, del bosque de Chapultepec, que son los dos pulmones de la Ciudad de México. Uno es el bosque de Chapultepec y otro la zona de Chinampas. Y es un lugar rico en biodiversidad, que hace uso de especies como el sauce nativo, los ahuejotes como cercos vivos, barreras contra el viento y hábitat para insectos y aves. Esa rica diversidad se las dan las especies como el sauce y los ahuejotes. Les informo también que al día de hoy se reconoce por parte de la FAO a 36 sistemas de producción agrícola como patrimonio agrícola mundial. Y afortunadamente este legado de la época de la Gran Tenochtitlan ha llegado a nuestros días. Esa herencia 100% mexicana forma parte del patrimonio ahora agrícola mundial, para gloria y orgullo de todos los mexicanos. Ciertamente, más de uno habrá de reflexionar y llegar a la conclusión de que las técnicas agrícolas de los aztecas, las chinampas, estaban siglos más avanzadas que los precarios e ineficientes sistemas agrícolas españoles que utilizaba de manera cotidiana en aquellos tiempos el reino español. En aquella época, a nivel mundial, los aztecas estaban cientos de años adelantados a esas civilizaciones europeas. El sistema de chinampas produce varias cosechas al año. En Europa, ninguna técnica de cultivo de esa época, de 1521, lograba tal hazaña y tal producción. Ahora bien, regresando a las chinampas a México, te diré que solo una cultura tuvo mucho en común con los aztecas. Solamente otra cultura tuvo mucho en común con los aztecas. Y esa cultura, regresamos a Europa, al Imperio Romano. Esa cultura eran los romanos. Tenían mucho en común con los aztecas, ya que a ellos, a los romanos, les gustaba mucho bañarse. Por todo el Imperio Romano se ven ruinas hoy en día de las famosas termas romanas o baños públicos romanos. Es decir, el baño, la higiene personal y el gusto por el agua fue algo que compartían romanos y aztecas, mas no así los españoles, que muy rara vez se bañaban y creían incluso que el agua caliente en el baño solo traía enfermedades. Evitaban bañarse lo más que podían. Eso es una realidad de 1521, de aquella época, desde 1492, cuando supuestamente se descubre América, hasta 1521 en la caída de la Gran Tenochtitlan. Los españoles evitaban bañarse. Un contraste entre quien no se bañaba nunca, el español, frente a un limpio y pulcro indígena, que se bañaba incluso varias veces al día, que era costumbre de Moctezuma, Cuitláhuac y los últimos tlatoanis aztecas. Y todos los jefes de los diferentes reinos de aquella época, todos se bañaban incluso varias veces al día. Y que tenían además, hay que destacarlo, el sistema agrícola más efectivo del mundo de su época, el más productivo, que aportaba varias cosechas al año y que no dañaba el medio ambiente. Y 500 años después se reconoce a las chinampas como patrimonio agrícola mundial. Un orgullo para todos los mexicanos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.